Bienvenidos a todos a otro episodio de La Jugada. Obviamente ahora me encuentro solita, pero mientras vayan pasando los episodios voy a tener más acompañantes. Los temas de hoy están bien interesantes. Como todos saben, la WNBA empezó este fin de semana y empezó de manera caliente. También tuvimos la carrera de Italia de Fórmula 1, en el cual sucedieron cosas que habían cosas que sospechábamos, pero habían cosas que no sospechábamos. Así que todo lo vas a encontrar en este episodio de La Jugada. Comencemos con la WNBA. Los equipos realmente lo dieron todo, pero voy a recalcar el trabajo que hicieron algunas jugadoras, además de que tenemos que también tocar el tema de las Liberties, campeonas del año pasado de New York, contra su equipo rival de Las Vegas Aces. Liberty empezó su juego con 15 minutos de celebración porque levantaron esa primera bandera de campeonato. Así como lo escuchas, Liberty es un equipo que lleva tiempo, uno de los equipos originales de la liga, y cuando vienes a ver, es la primera vez que ellas ganan un campeonato, pero no va a ser el último, según dijo la dueña del equipo. Pero yo se lo creo porque es que empezaron demasiado dominantes. Le ganaron a Las Vegas Aces 92-78, pero tengo que recalcar a dos jugadoras que ayudaron a que este equipo ganara, como Breanna Stewart, que metió 25 puntos, y Natasha Cloud con 22 puntos. Gracias a estas dos élites fue que entonces la Liberty le pudieron ganar a el equipo de las Aces, que todas sabemos que esos son un equipo rival, pero yo no descartaría que durante la temporada las Aces por lo menos no se roben un juego contra este equipo de las Liberties, porque esto es un juego de revancha. No sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado las Liberties y las Aces se encontraron en la semifinal y las Liberty, pues claramente siendo campeonas, fueron el equipo que eliminaron a las Aces, pero siempre las Aces le juegan bien a este equipo. Así que vamos a tener este asterisco encima de estos dos equipos porque se van a volver a encontrar en los playoffs, y las Vegas Aces yo no creo que se queden con las manos atadas. Vamos ahora al equipo de Los Ángeles Sparks. Tengo que recalcar el trabajo que hizo Kelsey Plum contra el equipo de las Valkyries de Golden State. Por si no saben, las Valkyries de Golden State están haciendo su debut por primera vez en la historia de la WNBA. La Golden State tienen un equipo de WNBA, un equipo profesional de mujeres. Y lamentablemente se encontraron con el equipo de Los Ángeles Sparks, en el cual hace debut en ese equipo Kelsey Plum, que antes estaba en Las Vegas Aces. Esto es una transacción que nadie entendió. ¿Por qué tú vas a salir de una de las mejores jugadoras para entonces darle poder a un equipo como Los Ángeles Sparks? Pero la transacción se hizo, y para darle la bienvenida a este equipo por primera vez, Kelsey Plum metió 37 puntos. Además de que también antes del juego se le hizo una entrega de sortija por el equipo de Estados Unidos. Así que yo creo que Kelsey Plum realmente entró a este equipo más que motivada y logró esta ganada contra las Valkyrie Golden State. Pero luego se encontraron con las Minnesota Lynx. Cuando hablamos de las Minnesota Lynx, realmente tenemos que recalcar que Collier ha empezado esta temporada demasiado explosiva en el juego que tuvo contra las LA Sparks, y eso también ayudó a que obviamente las Lynx tuviesen esa victoria tan importante, porque si algo tengo que recalcar con el equipo de las mujeres en la WNBA es que esos juegos de principio de temporada son importantes a la hora
forma de decidir quién entra a playoff y quién no. Así que las Minnesota Lynx, que fueron las subcampeonas del año pasado, empezaron con el pie derecho, al igual que el equipo campeón de las Liberty. Esto es un bold prediction, mi gente, como que yo creo que estos dos equipos se vuelven a enfrentar en playoffs, las Liberty y las Lynx. Ellas empezaron esta temporada como mismo terminaron la del año pasado, y eso es un poco raro de ver cuando estamos hablando de equipos como tal, porque la diferencia entre hombres y mujeres, cuando el equipo de un hombre gana un campeonato, ellos se quedan con el Hangover Championship para la próxima temporada. Pero las mujeres tenemos hijos, tenemos responsabilidades en la casa también, que no estoy diciendo que los hombres no, pero somos un poco más conscientes a la hora de quedarnos con ese Hangover Championship. Así que estos dos equipos, el equipo subcampeón de Minnesota con el equipo de Liberty campeón, no tuvieron, o sea, se nota que no tienen ese Hangover Championship, y por eso empezaron la temporada como mismo terminaron la temporada. Excelente. Tenemos que recalcar también a la first pick del draft de este año, es Paige Bueckers. Aunque el equipo no ganó, ella hizo un excelente trabajo con 10 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias. Esperamos un poquito más de Paige Bueckers, pero todavía vamos a darle el beneficio de la duda de que ella está empezando en la liga, está ya con profesionales, no está en college, o sea que está con mujeres un poco más maduras en la liga. Así que Paige Bueckers, que hace su debut, no lo hizo tan mal. Ahora, yo sí estoy esperando que ella se acople un poquito más y en vez de quedarse en 10 puntos, pues meta sus 15 puntos, tenga su asistencia y reparta el juego un poquito más. Creo que en el preseason tuvo un mejor ejecución a la hora de repartir un poco más la bola, pero no la voy a descartar en que ella realmente va a desarrollarse, y vamos a ver, es un tipo de jugadora que podemos ver mejorando más y más mientras vaya pasando la temporada. Y para terminar este tema de la WNBA, yo tengo que recalcar el famoso incidente de Caitlin Clark y Angel Reese. Mi gente, esto es una rivalidad que lleva desde college, como bien saben. Se vuelven a encontrar en la WNBA, en la liga profesional de baloncesto, y siguen teniendo el mismo roce dentro y fuera de la cancha. Y me da un poco de, no voy a decir lástima, pero me molesta un poco el hecho de que esto siga siendo un factor racial, ya sea en contra de Angel Reese o de Caitlin Clark. Porque cuando vienes a ver, el juego del baloncesto es para todo el mundo literal. ¿Y en qué año estamos? Estamos en el siglo XXI, año 2025. ¿Cómo es posible que todavía se le esté dando de comer a este tema racial? Pues muchas de las comentaristas están atacando a Caitlin Clark, diciendo que se le está dando un poquito más de beneficio a Caitlin Clark en jugadas como la que pasó en este fin de semana. Caitlin Clark fue a darle un foul que ella encontró necesario en ese momento a Angel Reese. Y mucha gente, como quiera, dice que Angel Reese exageró un poco de más ese foul que Caitlin Clark le estaba dando. Pues obviamente en las redes sociales hay gente que apoya a Caitlin Clark, como también hay gente que apoya a Angel Reese. Pero cuando tú ves que Angel Reese tiene hasta amenazas en las redes sociales, cuando a Caitlin Clark no la están amenazando, pero sí las comentaristas están atacando a Caitlin Clark, diciendo que por ella ser blanca tiene ciertos beneficios que Angel Reese, pues ahí como que los mismos comentaristas y los mismos medios de comunicación están creando esa rivalidad o están exagerando esa rivalidad entre ellas dos. Tienen a Angel Reese, que lamentablemente ella misma, reconozco que ella misma se ha puesto ese sello de que ella es una malcriada,
que ella tiene que saber cómo lidiar con esas actitudes que ella tiene dentro y fuera de la cancha. Y cuando se acaba el juego, que la prensa le está preguntando sobre ese suceso en específico, ella simplemente no quiere dar comentarios. Yo lo encuentro muy bien, porque todo lo que Angel Reese vaya a contestar se lo van a echar en contra de ella, cuando realmente ella quizás quiere transmitir un mensaje, pero el media lo va a interpretar de otra manera. Y eso se lo están criticando a Angel Reese, lo cual no entiendo por qué. Yo apoyo el hecho de que Angel Reese no le dé de comer a todos esos periodistas o comentaristas. Pero cuando entonces se le hace las preguntas a Caitlin Clark, pues Clark sí no tiene problemas en contestar, porque cuando vienes a ver, ella pues siempre tiene una buena excusa o tiene una mejor manera de expresar lo que ella hizo. Y ella claramente dijo que fue un foul necesario para el momento en el que ella estaba. Cuando hablamos de Caitlin Clark, ella tiene los medios a favor o los tiene en contra. Igual que Angel Reese, ella tiene los medios a favor o los tiene en contra. Yo quisiera que todos ustedes comentaran sobre este dilema o esta rivalidad que tienen ellas dos, porque me gustaría ver ambas perspectivas. Yo ni le doy la razón ni a ninguna de las dos, pero tampoco le podemos quitar mérito a que ambas están en una liga profesional y sí tienen una rivalidad, pero si esa rivalidad se mantiene saludable, pues yo creo que el media no tiene necesidad por la cual convertir esto en una situación racial. O sea, es bien fácil pegarle el sello a Angel Reese por el color de piel y a Caitlin Clark no. Y también encuentro injusto que la mayoría de los comentaristas, mujeres que están en los medios como ESPN, todas son trigueñas. Así que cuando vienes a ver, ellas son las que están criticando. De hecho, Caitlin Clark creo que ya tiene una situación legal contra una de las comentaristas por las expresiones que ella estaba haciendo hacia su persona, que llega un punto en que se convierte personal. Así que yo quisiera que ustedes comentaran sobre esta situación de ellas dos, si realmente es necesario que esto sea una situación racial o simplemente rivalidad de juego. Así que comenten, denle like, díganme que estoy loca también, que eso yo lo acepto, pero me gustaría escuchar las opiniones de ustedes. Cerrando el tema de la WNBA, vamos para el recap de Fórmula 1, mi gente. Este fin de semana fue de pura adrenalina. Vamos a empezar con que Ferrari no cogió podio, que era una de mis predicciones, pero como quiera, Ferrari se vio excelentemente bien. Hamilton quedó cuarto lugar. Yo tenía a Leclerc un poco más adelante, pero les voy a explicar qué fue lo que pasó. Cuando hablamos de Ferrari, para los que no vieron la carrera, Max Verstappen ganó primer lugar y los McLaren quedaron segundo y tercer lugar. Lando quedó segundo, Piastri quedó tercer lugar, así que ese fue los que cogieron podio. Entonces en cuarto lugar tenemos a Hamilton, en quinto lugar tenemos a Albon, pero eso tiene un asterisco, y Leclerc quedó en quinto lugar. Cuando vamos a explicar la situación de Ferrari, ¿cómo es posible que a Leclerc lo hayan dejado sin gomas para la competencia, para la carrera importante? Esta carrera usualmente es de 2 a 3 pit stops. Casi todo el mundo tomó 2. Hubo un par de equipos que tomaron 3 paradas para hacerle cambios de goma. Pero parece que Leclerc durante sus qualis, o sea, cuando van a hacer las clasificatorias, usó un par de gomas de más. Está bien, porque cuando estamos en las cualificatorias, pues uno quiere empezar lo más adelante posible, pero sacrificaste unas gomas de Leclerc que cuando llegó la hora de correr, hacer la competencia importante, Leclerc no pudo hacer un pit stop porque no tenía gomas nuevas para poder terminar la carrera. Y cuando vienes a ver, Leclerc tenía hasta un mejor pace, un mejor ritmo que Hamilton y que Albon. Lo cual
cuando vamos a ver, Leclerc también ayudó a que Hamilton estuviese en cuarto lugar, porque Leclerc llegó a un punto en que ya no podía atacar con las gomas que tenía. Él simplemente jugó, simplemente se pudo defender con Albon y se defendió muy bien, pero llegó un punto en que ¿qué más podía hacer Leclerc con las gomas todas peladas? Pues nada, simplemente pasó un incidente en que ambos cogieron una curva. Albon cogió la curva y como que cuando fueron a los dos a coger la curva, Leclerc se abrió un poquito más y Albon tuvo que salir de la pista, lo cual al final del día el ingeniero de Leclerc le dijo que tenía que dejarle el paso a Albon porque en ese momento Albon, que es de Williams, iba a hacerle un overtake, le iba a pasar. Y por eso Albon terminó en quinto lugar y Leclerc terminó en sexto lugar. Sin embargo, Hamilton terminó en cuarto lugar porque él sí pudo hacer los pit stops que se supone que hubiesen hecho o el plan que ellos tenían en mente. Lo cual, vamos, o sea, Ferrari jugó en equipo, finalmente jugaron en equipo y se vieron muy bien. O sea, que hayan terminado top 5 quiere decir que vimos el carro mejorar, vimos las estrategias mejorar, pero la comunicación tiene que seguir mejorando. O sea, yo creo que ya no es tanto el carro lo que tiene que mejorar de Ferrari, sino el equipo como tal, las estrategias y la comunicación que hay dentro del paddock. Esa es la parte que Ferrari necesita todavía ajustar. La carrera que vamos a ver la próxima semana es de Mónaco, lo cual es la casa de Charles Leclerc, lo cual Charles Leclerc ganó el año pasado, pero Piastri fue el que ganó, quedó segundo lugar y yo creo que Piastri quiere dominar esa pista, lo cual McLaren no gana en esa pista desde el 2008, si mal no estoy. Así que podemos ver a un McLaren dominar esa pista, pero esperemos en Dios que por favor sea Leclerc que vuelva a ganar en su casa. Como habíamos dicho también anteriormente, Max Verstappen dominó de tal manera esta pista. La cuarta vez consecutiva de Max ganar esta pista y como habíamos mencionado en el episodio anterior, si no lo han visto lo pueden ver también. Es la última vez que vamos a ver esta pista en el calendario de Fórmula 1. El contrato era hasta este año, así que no vamos a ver más la pista de Imola, lo cual también es la casa, literalmente la casa de el piloto de Mercedes, de Kimi Antonelli. Él estuvo bien cómico también lo de Kimi Antonelli porque pues dado a que quedaba tan cerca de la casa, él invitó a todos los compañeros de escuela, porque el que no sabe, Kimi todavía está en la escuela cogiendo exámenes, así que él decidió invitar a todos los compañeros de su clase a el paddock. Y eso estuvo bien interesante, en verdad estuvo bien bonito de su parte. Lo único es que lamentablemente Kimi tuvo un DNF, did not finish, y no pudo terminar la carrera, así que pues por esa parte como que se me rompió el corazón un poquito porque él quería pues obviamente impresionar a sus compañeros de clase, pero lamentablemente no pudo y tenía un buen ritmo. Hay que admitir que el Mercedes ha hecho mejoras, pero para esta pista de Imola Mercedes no le favoreció mucho, así que Max Verstappen en las carreras que son precisas, en donde tienen grama, donde tienen que hacer los cortes, hay que saber cuándo frenar, si frenas muy antes, que fue lo que pasó en el primer overtake, para los que no vieron la carrera otra vez. Quien empezó en pole position, está en primer lugar, fue Piastri. Y en segundo lugar entonces estuvo Max. Cuando ellos van a esa primera curva, Piastri frenó antes que Max Verstappen y por eso fue que Max Verstappen tuvo ese overtake ante Piastri y dominó desde la carrera, o sea, desde la vuelta número 1. Pero lo que vimos diferente de Max Verstappen o de Red Bull a los McLaren es la ventaja que tuvo Max Verstappen en comparación a en otras carreras. Max Verstappen ganó por más de 10 segundos y eso es un montón cuando vamos a hablar de las carreras de Fórmula 1, así que Max Verstappen dominó completamente sobre los McLaren.
Tengo que recalcar también que el equipo de los McLaren tuvieron una muy buena comunicación. Ya acabándose la carrera, Piastri estaba en segundo lugar, Lando estaba en tercer lugar, pero Lando tuvo una parada más que Piastri, así que tenía gomas más frescas que Piastri. Y cuando ya Lando ve que lo que quedan son 10 vueltas, que eso es como decir un sprint, pues él ya está viendo que Piastri está bajando el ritmo y las gomas se le están pelando aún más. Así que Lando bien sutilmente le pide a su equipo, miren, yo estoy viendo que Piastri tiene las gomas un poco más peladas que las mías están un poco más frescas, así que no quiero empezar una discusión, pero yo creo que yo me le puedo acercar un poco más a Max. El equipo lo vio totalmente cierto, de hecho yo estuve totalmente de acuerdo, pero para que ustedes vean que ahora mismo la comunicación de McLaren está un poco sensitiva porque es un equipo que todavía no tiene un driver 1, tampoco tienen un driver 2, para ellos los dos son pilotos número 1 y eso a veces conflige porque a la hora de pedir quién tiene más ritmo, pues yo estoy segura que Piastri tuvo que ceder el espacio, pero no es como que, acuérdate que los pilotos también van acumulando puntos individual y no por equipo. Así que todo depende de la posición en la que tú termines, pues vas acumulando puntos y esos son puntos menos para Piastri, puntos más para Lando. Pero al final del día, para ganar carreras se tiene que trabajar en equipo y por eso Lando terminó segundo y Piastri quedó tercero, que es bien rara a la vez ver que Piastri esta temporada termine detrás de Lando, pero cuando los sacrificios se tienen que hacer debido a el equipo, porque, vuelvo y repito, hay un premio para el equipo, que es el Constructors, y hay un premio también para los pilotos individual, que es un campeonato de drivers. Así que ya dimos resumen de Ferrari, dimos resumen de Max, porque cuando vienes a ver, cuando se trata de Red Bull, solamente le hacen cambios al equipo de Max y también los Ferrari se vieron mejor que otras veces. Así que esperemos que para la próxima semana de Mónaco, que en el próximo episodio vamos a dar un poco más de detalles, Leclerc vuelva a sentirse confiado y vuelva a ganar un back-to-back, que eso puede ser una de mis predicciones, un back-to-back de Charles Leclerc con el equipo de Ferrari. Y ahora me gustaría aprovechar este momento para hablar de los términos de apuestas. Me gustaría hablarlo porque durante todos los episodios nosotros les vamos a regalar a ustedes la jugada del día, pero tiene que ver con apuestas deportivas. Así que si entienden estos 3 términos de las apuestas deportivas, van a ir con nosotros entendiendo un poquito más sobre cómo tomamos las decisiones a la hora de poner nuestro dinero. Así que empecemos con el money line. El money line es donde tú apuestas al equipo que va a ganar o va a perder, no importa por cuántos puntos. Importante. Hay que identificar cuál es el favorito y cuál es el underdog. Usualmente el favorito tiene un negativo y el underdog, que es el no favorito, tiene un signo de más. Y así identificamos en dónde podemos poner nuestro dinerito, en el favorito o en el underdog. El underdog usualmente el underdog usualmente paga un poquito más que el favorito porque con el favorito se va todo el mundo. Pero si no te gusta, si no es lo suficientemente atractivo para ustedes, simplemente apostarle a quién gana y quién pierde, también tenemos el spread. Cuando hablamos del spread, aquí sí no es suficiente apostarle a quién gana y quién pierde, sino que por cuánto gana y por cuánto pierde. Usualmente también se identifica con un negativo y con un positivo. Esto sí, en el spread siempre se va a identificar el favorito y el no favorito, que en este caso se le llama el underdog. Así que bien importante, ojo, cuando hablamos del spread es por el margen de puntos por el cual un equipo gana o pierde. No es suficientemente apostarle a quién gana y quién pierde. Un equipo puede ganar por 7
o un equipo puede ganar por 5, pero si esa noche ustedes piensan que no es suficientemente para ustedes apostarle, mira, él va a ganar o el equipo va a ganar, pero yo creo que va a ganar por 8, pues tú le apuestas al que va a ganar por 8. O mira, este equipo va a ganar, pero no creo que sea por mucho, así que tú le apuestas al underdog. Con calma, yo sé que es mucha información, pero mientras vayan pasando los episodios, a la hora de crear nuestra jugada, yo lo voy a ir explicando para ir de la mano con ustedes. Y por último, a mí me gusta esta opción de apuestas deportivas cuando hablamos de fútbol americano. ¿Por qué? Porque en fútbol americano se van acumulando los puntos, no tanto como en NBA, que ahora mismo en NBA casi ni se defiende, así que ya mismo van por 200 puntos por equipo. Pero en fútbol, como es por 7 puntos o por 6 puntos, a mí me gusta el total de puntos del over o el under. El total de puntos es el total de puntos entre ambos equipos a anotar ese día. Cuando se trata de NFL, si hay un equipo que no le juega bien a esa defensiva, pues tú te vas con el over que ese número nos los da la misma casa de apuesta. Repito, es mucha información, pero vamos con ustedes de la mano. Así que con eso concluimos. Yo creo que el episodio de hoy les di un poquito de la WNBA, Fórmula 1 también y términos básicos de las apuestas deportivas. Así que denle share, comenten y sintonicen todos los martes y jueves a las 8 con Puerto Rico Sports Nation, La Jugada.